artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Colegio de Abogados de Ceuta ha organizado este jueves una mesa redonda sobre violencia de género dentro de su ciclo formativo y de especialización que ha coincidido con el inicio del año judicial y al que han asistido letrados, jueces y han sido invitados los policías nacionales de la Unidad de Familia y Mujer. Para el colegio lo más importante es que los abogados, aparte de sensibilidad, tengan formación, porque un abogado es un especialista, es un profesional que cuando se enfrenta a un tema de violencia de género tiene que ver todo el espectro que tiene, no solo el problema penal de la posible denuncia, sino el problema familiar, todo lo relativo a guarda y custodia de hijos. Es decir, que bueno, que la ley integral así lo decía, es decir, una víctima necesita una protección integral en todos los sentidos. Entonces nosotros procuramos que los letrados intenten estar lo más formados posible. El objetivo de esta primera jornada formativa del año ha sido abordar desde una perspectiva interdisciplinar el conjunto de medidas y actuaciones aprobadas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su incidencia en las medidas de protección integral. Es el caso de la entrevista integral de la víctima, en la cual es de especial importancia la figura del intérprete en una ciudad como Ceuta. Como en la ley está regulado, no del todo, y hay mucha casuística en la que nos vemos que no tenemos una comunicación fácil con la víctima, y que es muy importante que exprese los sentimientos y todo lo que quiere decir, y en cambio no terminamos de entendernos entre todos. Y Ceuta, precisamente, al ser frontera con Marruecos, pues es un problema, vamos, diario. Otra de las intervenciones abordadas es el derecho a no declarar que tienen determinados testigos cuando por relaciones de parentesco tienen que hacerlo en juicio y el acusado es pariente suyo o puede ser también su cónyuge o su pareja. Este artículo 416 se ha querido o se quiere modificar o tocar en todo caso porque ¿qué ocurre? Que las víctimas de violencia de género llegan al juicio y se callan, acogiéndose a esta dispensa. En algunos supuestos se callan por temor, en otros pues porque no quieren problemas en su familia, por muchas circunstancias. Y entonces se ha hablado de la posibilidad de eliminar o de modificar esta posibilidad, en este caso para las mujeres, parejas, víctimas de violencia de género. Y en esto está el problema ahora mismo. Aquí hay muchas sentencias absolutorias en el juzgado de lo penal, precisamente porque las víctimas de violencia de género llegan al acto del juicio, que es donde se practican las pruebas, y después de haber declarado en instrucción una cosa, llegan al acto del juicio y se acogen a la dispensa y simplemente no declaran, se callan, porque la ley les ampara para ello. Otras veces la relación que se establece es de afectividad análoga a la conyugal, es decir, que no siempre la agresión de un hombre sobre una mujer se puede considerar violencia de género. El Código Penal castiga a los que están unidos, a la gente, al hombre que maltrata a su esposa, pero también a la que maltrata a su pareja de hecho, a su novia, y hay unos ámbitos ahí un poco saber qué es y hasta dónde empieza y acaba la análoga relación de afectividad. Es un tema bastante complicado, que hay mucha discusión jurisprudencial y con los abogados, y bueno, dar unas pautas y una pequeña orientación. La reforma de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha fortalecido la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. La presidenta de la Subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española ha esbozado cuáles son las propuestas de la abogacía que se han recogido en el pacto. Esbozar las propuestas de la abogacía en el Pacto de Estado, en la comparecencia que hicimos en el Congreso y en el Senado, que luego se han recogido como medidas del pacto, y otras no propias expresamente de la abogacía, que son 4 nuestras propuestas principales, sino que coinciden con las del Consejo General del Poder Judicial y la de Fiscalía y otras instituciones y asociaciones. Y además voy a intentar analizar el Real Decreto del 3 de agosto, que sabéis que ha tenido tanto movimiento y tantas críticas y tanta opinión a favor y en contra.